Hoy vamos a hablar del el título del bibliográfico es Cirugía reconstructiva para el tratamiento del ureterocele ectópico. Vamos a comenzar con nuestra modalidad habitual, presentando un caso clínico. El coordinador va a ser el doctor Francisco de Badiola y los presentadores somos Agustín Oliva, presidente de quinto año, el doctor Pedro Mercado, becario de especialización de primer año de urología, y el doctor Diego Gallegos, becario de especialización de segundo año de urología pediátrica también. Para comenzar, vamos a charlar de una paciente de 33 meses de edad, nacida de término, con peso adecuado para la edad gestacional, que tiene diagnóstico de doble sistema pielocalicial derecho. A los 4 meses de vida la paciente se hace en otro centro una heminefrectomía superior derecha por un hemisistema con función del 3%. A los 31 meses comienza con algunos episodios de disuria con infecciones urinarias a repetición. Esa es una ecografía de la paciente con la que la conocemos nosotros, que tiene un riñón izquierdo de 60 milímetros sin alteraciones, un riñón derecho que estaba disminuido de tamaño, con un ureter retrovesical derecho de 8 milímetros, y un ureterocele, una imagen quística que se podía ver a nivel de la vejiga, de aproximadamente 3 centímetros. Al mes posterior se controla a la paciente, se realiza una nueva ecografía, donde se ve los mismos hallazgos del riñón izquierdo, el riñón derecho de 47 milímetros, y persiste esta imagen de aproximadamente 3 centímetros a nivel de la vejiga, que es compatible con un ureterocele, y un ureter retrovesical derecho de 13 milímetros. Por persistencia de esta imagen, en una paciente sintomática se decide realizar una cistovideoendoscopía. Eso es un estudio que se hace en quirófano, un estudio contrastado, donde se puede ver una imagen con falta de relleno, compatible con el antecedente, y a la derecha se puede ver un ureter dilatado. Ahora vamos a ver la endoscopía, donde se puede ver la uretra, el esfínter, sin localizar un orificio compatible con este ureterocele. Se ingresa a la vejiga y se decide realizar una apertura del mismo con el resectoscopio. Se puede observar que tiene un contenido con contenido mucoso o purulento, que ahora vamos a ver. Posteriormente a esto, la paciente evoluciona de forma favorable y sin intercurrencias. Ahí se ve la apertura del mismo que les comentaba. Bien, ahora para comenzar con el artículo principal a comentar el día de la fecha, el mismo se titula Uterocele ectópico, resultados a largo plazo en cirugía convencional de 54 pacientes. Fue publicada en el Journal of Urology en el año 2007. Para comenzar con la introducción, los autores mencionan que el tratamiento del uterocele ectópico persiste siendo un tema de discusión. Ponen sobre la mesa la preocupación acerca de que la manipulación de la vejiga y el trígono vesical puede resultar en alteraciones urodinámicas a cualquier edad. Afirman que muchos estudios mencionan la incontinencia como una complicación, como un resultado del tratamiento del uterocele ectópico. Se trata de un estudio que se realizó de los pacientes tratados en un solo centro a largo plazo. Fueron 54 pacientes en el mismo centro, y como outcome, o lo que se focalizó, fue en la continencia y en las infecciones urinarias en el seguimiento. Y el objetivo fue valorar los resultados de este abordaje que realizaron los autores. Buen día. Entre los materiales y métodos se valoraron 54 pacientes, 40 niños y 14 niñas. Todos fueron tratados con cirugía reconstructiva entre 1988 y el 2003. Se evaluó la morbilidad a largo plazo con resultados como continencia urinaria e infecciones de tracto urinario. De estos 2 pacientes se perdieron durante el seguimiento. Se detectó el 28% de los casos mediante ecografía prenatal
El 64% de los pacientes presentó episodios de urosepsis, infecciones de tracto urinario recurrente u obstrucción urinaria, y el 8% de incontinencia. El ureterocele ectópico se diagnosticó mediante ecografía, cisturetrografía miccional y radiorenograma. En el 20% de los pacientes se realizó videourodinamia y la cistoscopía se realizó previo a la cirugía. En algunos casos fue la herramienta para discriminar entre ureterocele ectópico y ureterocele intravesical. 50 de 54 se realizó extracción quirúrgica completa del ureterocele con reconstrucción del tracto urinario inferior y resección del hemisistema superior. La edad no fue una contraindicación para la cirugía, todos los pacientes recibieron profilaxis prequirúrgica. 4 pacientes de tratamiento fue la resección del hemisistema superior debido al pequeño tamaño del ureterocele ectópico, y en 2 pacientes el ureterocele tuvo que ser resecado más tarde debido a una obstrucción urinaria con prolapso del ureterocele en la uretra. Dentro de los resultados, se siguieron 55 ureteroceles, 27 del lado izquierdo, 26 del lado derecho y un bilateral. La edad media al momento de la cirugía fue de 1 año, con un rango entre 0 y 8.8. El seguimiento medio fue de 9.6 años, con un rango entre 2.3 y 15.6 años. El 94% se mantuvo continente, de estos 11% tiene micciones frecuentes, es decir, de más de 8 veces al día. El 7% tuvo pérdidas de orina 1 vez por semana. 3 pacientes con incontinencia eran niñas. Del total, el 17% experimentó 1 o 2 episodios de infecciones urinarias no complicadas durante los últimos 2 años. Actualmente ningún paciente requiere profilaxis. Se identificó reflujo vesiculolateral preoperatorio en 33 pacientes. En el seguimiento, 7 pacientes que tuvieron reflujo presentaban reflujo de bajo grado. 2 fueron tratados de forma conservadora y en 11 pacientes se identificó disfunción miccional. En 17 casos se realizaron endoscopías secundarias, 10 por reflujo vesiculolateral persistente. En 5 se realizó tratamiento endoscópico. En 7 de estas 17 endoscopías se realizaron por obstrucción urinaria. En 2 se realizaron resecciones de tejido cicatrizal, y la reconstrucción primaria del tracto urinario inferior con ureterostomía cutánea del polo superior se realizó en 8 recién nacidos. 3 tenían una buena función del polo superior y por los cuales en esto se realizó reimplante. Y se realizó resección del hemisistema inferior en 3 casos, uno por hipertensión arterial, uno porque el polo inferior estaba funcional y uno por nefroblastomatosis del polo superior, que en la anatomía patológica posterior se identificó que el polo inferior no tenía esta patología. En cuanto a la discusión del trabajo, ellos lo que primero empiezan a hablar es sobre la distinción entre ureterocele intravesical y ectópico, que claramente son entidades diferentes, pero por ahí muchos trabajos los meten dentro de la misma bolsa y hacen el análisis conjunto. Entonces con esto, ellos también comienzan a hablar sobre la disfunción del vaciado, y diciendo a ver si es una parte de la patología misma o es parte del tratamiento que se instaura en estos pacientes. Y con esto cita a 2 trabajos, uno de Beriken y colaboradores, donde ellos concluyen que la cirugía extrema en el trígono, en los dobles sistemas, no acarrea riesgo de disfunción vesical, donde tuvieron 10% de pacientes con disfunción vesical posterior versus 15% en los pacientes que habían requerido otras cirugías. Y luego en el trabajo de Abramson y colaboradores, se concluyó que la disfunción vesical no parece ser un resultado de la cirugía, sino parte de la patología, ya que 3 de los 32 pacientes que se estudiaron en este trabajo tenían incontinencia, y justo habían sido los que no habían sido operados de forma abierta. Y luego, acá lo que habla es sobre un review que hacen Copland y Bartol en la revista Urology, donde, donde se habla de la punción del ureterocele ectópico, y ellos refieren que casi todos eventualmente van a requerir cirugía vesical, que si leemos en el trabajo es un 70% de los pacientes.
Y luego sí hablan y exponen estas dos tablas, que en la primera demuestran distintos trabajos en los cuales se expone la apertura endoscópica del ureterocele ectópico, pero ellos refieren que en muy pocos de ellos hablan de la incontinencia. Y luego exponen trabajos en los cuales hay cirugía de vejiga para el tratamiento de los ureteroceles, y habla de que también de que pocos requieren procedimientos secundarios, y en el cual acá si vemos tenemos entre un 6 y un 35% de pacientes en estos trabajos requieren cirugía posterior, y es sorpresivo que en el de 35% es justamente un trabajo de la misma universidad, del mismo grupo de trabajo. Y luego también algo de lo que habla es que pocos trabajos hablan de la continencia, ¿sí? Esto es porque muchos trabajos incluyen pacientes que todavía están en pañales, y también faltan trabajos con seguimiento a largo plazo, que en este largo plazo hay muchos pacientes que todavía reciben cirugía luego del tratamiento endoscópico. Y en cuanto a los síntomas urinarios bajos, se sabe que hasta el 50% de los pacientes con ureterocele ectópico tienen estos síntomas más allá del tratamiento que reciban. Es decir, también yendo por el camino de que es parte de la patología más que del tratamiento. Y el outcome final de este trabajo, en todo el pool de pacientes, tiene un 6% de incontinencia, un 7% de pérdida involuntaria de orina, por lo menos una vez a la semana, y 20% de los pacientes están con rehabilitación vesical. Entonces, para concluir, la mayoría de los pacientes con ureterocele ectópico tratados quirúrgicamente tienen buena continencia y baja tasa de infecciones urinarias a largo plazo. La tasa de recuperación es baja comparada con el tratamiento endoscópico, y luego de estudiar la bibliografía que ellos vieron, justifican la política de tratamiento quirúrgico primario, dejando de lado el tratamiento endoscópico para la primera instancia. Bueno, lo primero que quería renombrar es el agradecimiento a los participantes que veo en la lista de 35, muchos exbecarios, motivados seguramente por el título del tema del ureterocele ectópico. Por otro lado, para los que no se enteraron, y vamos a dedicarle el Ateneo al doctor Miguel Podestá, que ha sido nominado maestro de la urología o de la urología pediátrica por la Sociedad Argentina de Urología, y bien merecido que se lo tiene. Con esta introducción, me gustaría que Miguel, más que hablar de todo lo que quieras, por supuesto, pero no dejes fuera de tu comentario una opinión muy personalizada de tu experiencia. Bueno, Pachi, primero, gracias por tus palabras, que esas seguro obedecen a nuestro afecto común y a nuestra amistad. Gracias. Yo creo que, en mi experiencia, la cirugía del ureterocele ectópico es una de las más complicadas y tal vez a veces subestimadas de la práctica de la cirugía pediátrica o de la urología pediátrica, tremendamente complicada. Yo creo que es muy importante diferenciar, porque no todos los ureteroceles son iguales. Hay algunos ureteroceles que tienen un meato ureteral más cerrado y se mantienen más tiempo distendidos, otros que tienen un meato ureteral más abierto y por lo tanto permanecen en estado flácido, ¿cierto? Después, aquí en el trabajo, otra distinción que hay que hacer es que yo creo que no se deben mezclar los ureteroceles. Estamos hablando ahora de ectópicos, que ellos los definen muy bien en el trabajo, que a pesar de todos los estudios radiológicos y demás, le hacen una cistoscopía para saber exactamente si son ortotópicos o ectópicos. Con el secureterocele, que es una entidad que mucha gente la asocia al ureterocele ectópico, pero es de distinta concepción desde el punto de vista embriológico y de las consecuencias
para tratarlas, que ellos acá tienen creo que aproximadamente como 6 casos. Indudablemente, yo creo, si estamos hablando de un ureterocele ectópico, yo estoy de acuerdo en la cirugía reconstructiva a nivel del tracto urinario inferior. Y solamente he utilizado la punción endoscópica más que la resección cuando se presenta con sepsis y estoy obligatorio, lo tengo que drenar, ¿no es cierto? Ahí en ese caso lo que hago es la punción de ese ureterocele intravesical, no a nivel de la parte que está ectópica en la uretra, porque si no ahí sí es distinto la evolución. Pero, como los autores también dicen, finalmente terminan, por distintos problemas como incontinencia, infecciones, etcétera, terminan en una cirugía reconstructiva. Ahora, volviendo al trabajo, yo, en primer lugar, hay que darle crédito a los autores por haber recopilado durante 15 años esta cantidad de pacientes, eso es indudable. Fíjense ustedes, como dijeron muy bien, desde el año 1988 al 2000 y pico, es un seguimiento muy largo y varios seguros cirujanos han operado a estos chicos, pero se han mantenido con una línea determinada. Ellos, lo que me llama a mí la atención, porque acá también va a depender mucho de la técnica que utilizás para tratar el ureterocele ectópico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el gran riesgo es llevarte por delante, sobre todo estamos hablando de las mujeres, raro en los varones. Yo he visto muy pocos ureteroceles ectópicos en los varones. Y prácticamente esos tienen mucho menos complicaciones porque tienen un doble componente esfintérico que previene la incontinencia. Pero las mujeres no, y a veces en el desarrollo embriológico del ureterocele ectópico también está comprometido el cuello vesical, sobre todo cuando son bilaterales, ni que hablar, pero también cuando son unilaterales. Entonces, la cirugía, además de la resección del ureterocele, muchas veces requiere recomponer el piso vesical y también recomponer el cuello vesical, que en teoría y en los dibujos que aparecen en los libros parece fácil, pero en la práctica no lo es tanto. Y los resultados alejados, lo mismo. Volviendo al trabajo, ellos hablan de la parte de la incontinencia, que es el mayor dolor de cabeza para mí final, y que es el reclamo de los pacientes cuando ya dejan los pañales y sobre todo cuando ya van haciéndose más grandes, y ni que hablar cuando entran a la pubertad. Que es que ellos, fíjate vos que acá en el trabajo dice, 12 fueron afuera y un gran porcentaje, que no dicen cuántos, dan siempre porcentaje, fueron a través del teléfono que llamaron al clínico local para preguntar. Eso, ojo, hay que tener en cuenta. Y después ellos los dividen en 6 que dicen son incontinentes, 7 que pierden una vez por semana. ¿Qué es eso? Esa definición está bien. No va en desmedro del trabajo, por favor, pero va un poco en la definición. Yo estoy seguro que si vos, Pachi, y yo, o cualquiera de los presentes, llegamos a presentar este trabajo en el Journal of Urology y ponemos eso, nos van a dar un palo por la cabeza, nos van a hacerlo definir bien. Pero obviamente, bueno, son las leyes del juego. Si uno pierde una vez por semana, tiene que estar perdiendo también más veces, indudablemente. Y después, el otro es el porcentaje que ellos hablan de disfunciones vesicales que diagnosticaron por la clínica, y que obviamente dicen que las van a tratar con biofeedback. Habría que ver también si eso no tuvo alguna relación o no con la cirugía. Por eso creo que es muy importante, en primer lugar, para terminar un poco, cuando uno habla con los padres,
explicarles la severidad de lo que representa. Muchas veces uno minimiza, dice, no, vamos a hacer esta cosa. Uno tiene la obligación de explicarles la severidad de lo que representa esta cirugía, tiene que también ser honesto con ellos en los riesgos que tiene. El beneficio, obviamente, es la remoción de los ureteroceles, la obstrucción y preservar la función renal, pero también existen riesgos, y entre ellos la incontinencia de orina, que en nuestras manos en el hospital, en la época que yo estaba, era más alta que la que estos autores presentan en el trabajo. Bueno, muy bien, Miguel. Pasaste por los distintos ítems que generaba el estímulo del trabajo, y parte de esto es lo que queríamos escuchar desde los pacientes de Ricardo Gutiérrez y de tu experiencia. Ahora me gustaría darle el micrófono al doctor Puideval con fundamentalmente dos consignas. Uno, que nos haga un repaso embriológico del ureterocele ectópico para que la gente joven tenga con claridad de lo que estamos hablando, y que nos conteste las indicaciones precisas de la punción o apertura del ureterocele. Gracias, Pachi. Primero felicitarlo a Miguel, que lo conozco de chiquitito, cuando yo ya caminaba y él recién empezaba. Gracias. Y siempre te escuché muy bien. Segundo, quiero decirles a la gente joven que hay acá que el primer ureterocele ectópico lo operé en 1963 en Buenos Aires. 1963. Esa señora es abuela. La última vez que la vi tenía 50 y pico de años, pues fue hace poco. Es madre, es abuela, es madre de 2 hijos, es gente de San Isidro, y periódicamente la veo, ¿no? Y está en forma excelente. ¿Qué hice en ese enfermo? Lo que yo hago desde entonces. San Isidro, que sea gente de San Isidro es parte de la patología, ¿no? Bueno, está bien. Dejémoslo. Y en ese paciente lo vi, fui algo que aprendí: heminefrectomía polar superior y ureterectomía, y esperar. Y el tiempo me dice. En el año 85, con Ricardo Martínez, desde el italiano llevamos una serie de 16 casos de ureterocele ectópicos a la Sociedad Argentina de Urología, en el Congreso del año 85, 16 casos tratados exclusivamente con heminefrectomía polar superior y ureterectomía, en ese periodo de tiempo que llevamos, y ninguno de esos pacientes, ninguno de esos 16 pacientes exigió ningún tipo de cirugía posterior en la vía urinaria baja. A propósito de trabajo, anoche digo, pues tengo que ver qué otros tengo, y buscando en la serie que tengo documentado groseramente, del 94 a la fecha, operé en forma personal 47 casos de ureterocele ectópico, y después vamos a definir la embriología del ureterocele ectópico con la técnica esta. De esos 47 casos, en 5 después hubo que ir a un abordaje vesical porque no resolvió. Con respecto a esos casos, también cosas groseras que había que verlo en los números, y se lo propongo que alguien quiera estudiarlos. En los varones es mucho más grave el daño del hemirriñón inferior. La experiencia nuestra de estos casos, que son muchos menos casos, el varón tiene mucho más lesión renal global, no solamente del metanefro del polo superior, sino también del polo inferior. Y acá voy a la fisiopatología. La pregunta es: ¿por qué hace un ureterocele ectópico? En la época que los citoscopios eran más rudimentarios y todo, dependían mucho de la cisturetro. Y una característica radiológica en el cisturetro era que en la placa miccional, el ureterocele ectópico, el globo de ureterocele llegaba al cuello, el globo negativo del ureterocele llegaba al cuello y se cooptaba con la pared vesical anterior. Bueno, es la forma que indirectamente hablamos del ureterocele ectópico. ¿Por qué se produce una lesión del polo superior? Porque en el momento que el feto empieza a formar orina, que es precozmente, ese cuello vesical está cerrando el uréter, que tiene un trayecto submucoso y termina en la uretra posterior, o eventualmente a veces en la vagina de la mujer. Eso genera una obstrucción, y eso llevó a pensar en un momento dado que la obstrucción urinaria precoz en el desarrollo de la fase nefrogénica, el desarrollo del riñón, condicionaba la displasia quística renal. Porque se veía que ese metanefro tenía el polo superior displásico y el polo inferior normal.
Eso llevó a trabajos experimentales ya en la década del 50 y 60 para corroborar eso. Por esencia, yo sigo haciendo lo mismo. Los casos que he visto, esos casos que conté, esos 5 casos que voy a recuperarlos, algunos eran por infección repetida, uno fue porque realmente no recibía el ureterocele y bloqueaba y tenía problemas adicionales, y uno altera la fisiología vesical si opera la vejiga. Estoy totalmente de acuerdo a lo que mencionó Miguel de Pasar y que creo que remarcarlo. El ureterocele ectópico debe ser incidido como un absceso en los neonatos que tienen retención urinaria o infección urinaria o sepsis. Hay que resolverlo y eso sí está perfectamente indicado la ostomía. Son muy pocos los casos que por centello tienen función en el polo superior. ¿Los hay? Seguro que los hay. Pero la experiencia es que la mayor parte no funciona en el polo superior. Y otra cosa que me interesa del trabajo, que le critico, que habla de nefroletomatosis del polo superior, normal del polo inferior. Eso es una aberración. La nefroletomatosis es una enfermedad genéticamente determinada, no es enfermedad. Esta nefroletomatosis debe ser una displasia quística renal. Por eso diferencia el polo superior y inferior. Pero el metanefro es uno solo, y genéticamente ha afectado todo en la nefroletomatosis. O sea que hay un error de la anatomía patológica real. De estos enfermos que sigo, habría que retomarlo, pero yo lo sigo viendo con el tiempo, bien, te traen los regalos, te saludan, pero ninguno, algunos tuvieron infecciones repetidas que lo aguantamos hasta que llegó a tener un régimen miccional adecuado y se acabó. En ninguno llegamos a tener que hacer nada muy proactivo con respecto a su función vesical y a la frecuencia de infecciones urinarias. Esta es mi experiencia. Bueno, muy bien. Seguimos almacenando experiencia y realidad de los pacientes. Bueno, esto es una visión de la capital federal y por supuesto ampliada, dado el recorrido que tienen los dos que han hablado hasta el momento, pero nos gustaría saber si esto que comentamos desde acá es lo mismo que se hace en el interior del país. Así que me gustaría escuchar a Carlos Gargiulo, a ver ellos en el Hospital de Niños de Tucumán, qué visión tienen del ureterocele ectópico, doble sistema, trastornos del piso vesical, reconstrucciones. Contanos un poquito, Carlitos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, también quiero hacer mi público agradecimiento a un gran maestro que tuve, que fue el doctor Miguel Podestá, reconocido por todo el país en este momento, y del cual aprendí muchas de las cosas que después aprendí también, con todos los conocimientos que él me dio, a tratar de entender mejor algunas de estas complejidades. Respecto de este trabajo, yo quiero hacer algunos comentarios, fundamentalmente sobre el trabajo, del cual tuve una ayuda a memoria, pero bueno, quería decir algunas palabras que respecto a que este trabajo del grupo holandés de la Universidad de Utrecht es quizá uno de los artículos icónicos de la literatura sobre el ureterocele, y está citado en la mayoría de los trabajos modernos. Sin duda que ocupa un lugar importante en la extensa discusión acerca del ureterocele, y de cual todavía probablemente quedan muchas cosas por responder. Si bien presenta un seguimiento a largo plazo de una corte de 54 pacientes intervenidos quirúrgicamente en forma abierta, como tratamiento inicial con reconstrucción superior e inferior en portadores de ureteroceles ectópicos, referido a los ectópicos. El punto destacado del trabajo me parece que es la población estudiada, que fue una edad media de 1 año de vida, lo cual no es un tema menor. El objetivo fundamental del trabajo fue evaluar entonces la continencia, como bien dijeron a la presentación del trabajo, y la incidencia de infecciones urinarias. Y paralelamente plantea el beneficio de este enfoque respecto del tratamiento endoscópico inicialmente en el manejo del ureterocele. Repensando esto y leyendo, estos planteos se basaron probablemente en la duda histórica de las alteraciones urodinámicas que provoca la cirugía de resección del ureterocele en el cuello vesical. Y si nos remitimos a la historia, vemos que el enfoque moderno de 1995 planteaba la necesidad de reconstrucción plástica del cuello en la cirugía de resección del ureterocele planteada por Copeland y Dacker, así como también la morbilidad de estos procedimientos en niños pequeños, justamente lo que plantea este trabajo, menores de 1 año.
Sin embargo, trabajos posteriores, como el que presenta este trabajo, postularon que la disfunción vesical era una parte integral del complejo urétero-cele, eso presentado por el grupo de Abrahamson y colaboradores. Entonces, en el trabajo de De Young, concluye que la vasta mayoría de los pacientes con uréteroceles ectópicos tratados con reconstrucción abierta total fueron continentes, como bien dijeron, 6 pacientes incontinentes y 7 pérdidas, lo cual a mí también, como dijo Miguel, me llamó mucho la atención la definición que utiliza para decir qué tipo de incontinencia oculta no mostraban estos resultados. Y un 20% de los pacientes secos tuvieron necesidad de un entrenamiento vesical. Ahora, estos pacientes también tuvieron incontinencia, no tuvieron, en qué punto del entrenamiento se encuentran, no lo tengo claro tampoco leyendo este trabajo. Y el 17% sufrió episodios de infecciones urinarias no complicadas en el seguimiento. Si uno se remite a la literatura, la precuela de este artículo es del año 2000, con un grupo de 40 pacientes que fueron intervenidos con cirugía abierta, donde se concluye que el enfoque reconstructivo completo tenía mejor resultado que la estrategia de cirugía por estadios, lo cual era en ese momento punción del ureterocele versus seminefrectomía inicial y luego reconstrucción baja en caso de necesidad. Ahora bien, si estos resultados son muy favorables o fueron muy favorables, y muchos autores actualmente concuerdan con estos datos, probablemente una de las mayores críticas a este trabajo que estamos comentando es que no hace diferencia en la indicación de la reconstrucción baja respecto de la presencia o no de reflujo vesicoureteral sintomático, dando la sensación de la sobreindicación del tratamiento en este grupo de pacientes pequeños. Por otra parte, se remarca extensamente en la literatura distinta evolución con el diagnóstico correcto entre ureterocele intravesical o ectópico, como se hizo referencia, y los autores aclaran que este diagnóstico fue basado en estudios de imágenes, pero con pocos casos comprobados endoscópicamente, lo cual en muchos casos puede llevar a errores diagnósticos, lo cual sí fue, la verdad, mi experiencia personal acá en Tucumán, enfocando los ureteroceles, muchas veces claramente no puedo hacer una diferencia exacta entre el ureterocele intravesical y el ectópico. Como contraparte respecto del resultado del tratamiento endoscópico del ureterocele en forma de procedimiento definitivo, un artículo de Hot del 2017 concluye que en una 2/3 parte ABA de los pacientes con sistemas simples y en la mitad de los dobles sistemas con ureterocele disminuyó la necesidad del tratamiento reconstructivo. Por otra parte, los procedimientos endoscópicos mejoraron con el correr del tiempo. Si bien este artículo es de 2007, artículos más recientes, como lo demuestra Boucher y colaboradores en 2012, en una revisión de 145 tratados endoscópicamente, antes y después del 2002, muestra una clara mejoría en los resultados posteriores al 2002, y lo relaciona con la evolución de la técnica quirúrgica y la perfección del instrumental. Y por último, para terminar, trabajos recientes concuerdan con las conclusiones de De Young acerca de que la técnica quirúrgica, más que la edad de la cirugía, dictaminará el resultado en términos de disfunción vesical. Así como también recomiendo un flujograma respecto del manejo de los ureteroceles de acuerdo a la situación que se presente, sugiriendo ser conservadores en los pacientes más pequeños. Pero bueno, sin lugar a dudas que la discusión probablemente continuará y a medida que los resultados a largo plazo pueden ir mostrando la confirmación de hipótesis clásicas de la uropediatría. Eso por Muy ahí. bien, Carlitos, muchas gracias. Y a la vuelta de la esquina, en Tucumán, está el doctor Ricardo Soria, que sabemos que tiene una actividad importante en una maternidad de la región, y nos gustaría saber, Ricardo, cuál es tu visión de este problema en el periodo neonatal. Buen día a todos. Bueno, una sorpresa, la opinión. Del periodo neonatal yo creo que cambió un poco el paradigma del conocimiento de estos chicos. Desde un tiempo a la fecha tienen diagnóstico prenatal la gran mayoría,
y la mayor parte de las discusiones neonatales se fundan en los asesoramientos prenatales. El volumen de vejiga que tiene ureterocele pasa a ser un indicador indirecto de obstrucción, la cantidad de líquido amniótico también, y la dilatación centinela del riñón contralateral, que son los que están actualmente condicionando un poco la invasión prenatal. En el postnatal inmediato quedan dudas sobre la función renal del chico y la magnitud del daño, que habitualmente nos tomamos un tiempo que a veces es mayor a un mes para definirlo, y la prioridad es sacarlo de la neo lo antes posible en el caso de nuestra neo. La colocación de sonda vesical inicial para ver la configuración sin obstrucción, dan un dato, y en situación de asociación con infecciones o algún deterioro asociado a una infección, la derivación urinaria con sonda o ureterostomía han sido las prácticas más frecuentes para eso. Qué bueno que tocaste el dato de cuándo sospechar que un ureterocele es obstructivo, considerando el diagnóstico prenatal y la dilatación contralateral, ¿no? Que tiene mucho que ver en estos casos, porque el ureterocele es de un solo lado, habitualmente, y que estén dilatados los dos sistemas, o en algún caso los tres sistemas, bueno, es un índice de que hay una obstrucción considerada infravesical, ¿no es cierto? En muchos trabajos en esta situación, como obstrucciones prenatales de Prun, de valvas y ureterocele ectópico. Me gustaría abrir los comentarios y discusión con una pregunta de cuando nosotros decimos reconstrucción del piso vesical, ¿qué queremos decir? Y algunos puntos críticos para prevenir complicaciones de la reconstrucción del piso vesical, porque las hay, o por lo menos yo las tuve, así que me gustaría que digamos, ¿qué quiere decir que reconstruimos el piso vesical y cómo se pueden prevenir las complicaciones de esta reconstrucción con algunos puntos sobresalientes? Miguel. Mira, yo vuelvo al punto que es que no todos los ureteroceles son iguales. Es decir, es muy importante, muchas veces uno los pone todos en la misma bolsa. Obviamente, volviendo a lo que el bebé es un experto, que es en la parte embriológica, vos tenés que ver por qué se produce el ureterocele. ¿Y por qué se produce un ureterocele por ahí ortotópico, que está ubicado dentro de la vejiga, y que por ahí tiene un meato ureteral no estenótico? ¿Y por qué se produce un ureterocele ectópico, ¿no es cierto?, que puede tener su meato amplio o estrecho? Esto obedece, y el bebé me corrige, ¿por qué? Porque hay dos esbozos ureterales de Kupfer, ¿no es cierto? Y obviamente el que está ectópico contacta al metanéfros en un lugar atípico, y eso ya no más es una causa de displasia o de hipoplasia asociada a displasia. Pero ¿qué pasa? Que ese ectópico lo va a arrastrar luego el conducto de Müller hacia abajo, muchas veces, y puede ser que termine a nivel del cuello vesical o termine más abajo sin que cree un ureterocele. Entonces, muchas veces esta embriología, uno dice, ¿por qué tengo una debilidad de la pared vesical o del piso vesical? ¿O por qué tengo supuestamente una debilidad del cuello, que no siempre se ve, pero a veces uno la produce con la cirugía cuando va a operar un ectópico? Y ahí vienen los cuidados que vos mencionabas que hay que tener para establecer bien los límites de tu cirugía. Entonces, esa es la causa por la cual muchas veces uno tiene, si yo tengo la forma más severa del ureterocele ectópico, que eso me refiero, y que yo en ese sentido, uno desde ya ofrece al paciente la cirugía menos agresiva para que tener el mejor resultado. Pero vuelvo a decirte que a veces uno tiene que llegar a la cirugía reconstructiva baja. En estos casos severos, indudablemente, si uno hace por ahí la uretrografía miccional,
va a ver que también el ureterocele no solamente se ve dentro de la vejiga, sino que también se expande hacia afuera como si fuera un divertículo. Eso indirectamente te está hablando de que existe una debilidad por falta de desarrollo de los mioblastos a ese nivel, que creó una debilidad a ese nivel de la pared. Esa debilidad puede o no comprometer también el cuello de la vejiga, que eso es mucho más grave. Entonces, cuando uno va a operar, y volviendo a tu pregunta original, en estos casos, por eso que hay que dividir, porque un ureterocele ortotópico dentro de la vejiga no es tan grave y sí lo puedo solucionar tal vez con una simple punción, no resección, punción y espero y veo. Pero en los otros, ojo, que te va a requerir tarde o temprano, tal vez no en el periodo neonatal, que es un periodo difícil de poder definir bien la anatomía, pero te va a requerir una cirugía. Y ahí tenés que marcar muy bien antes de empezar la cirugía los puntos donde está el cuello vesical, porque es muy fácil en la lucha de la disección del ureterocele pasarse de la línea divisoria entre la vejiga y la uretra y herir en ese momento, por así decirlo, el cuello vesical. Y eso te obliga a una reconstrucción. Y vos sabés, Pachi, muy bien, que uno podrá decir reconstruir el cuello vesical, como pasaba antes con la operación de Jan Dietz y compañía, pero vos lo que estás creando en el fondo es una obstrucción de vuelta que tendrá suerte si está equilibrada con la fuerza de contracción del detrusor o no. Y ahí viene la complicación. Entonces, yo, para terminar esto y no hacerlo tan largo, cuando voy antes de empezar a disecar el ureterocele, marco con puntos, primero tomo el recaudo de cateterizar el uréter contralateral para no pasarme de la línea media, el ureterocele gigantes, fundamental, y luego también marco los puntos del cuello vesical, para no extenderme, obviamente, y por ahí tener que lesionar ya sea un cuello vesical competente o parcialmente incompetente. Bueno, les quiero contar, antes de dar lugar a las preguntas y otros comentarios, que cuando uno no respeta todo esto que acaba de decir Miguel, tuve un paciente, yo trabajando en Posadas Misiones, en el cual tenía un ureterocele ectópico y un reflujo vesiculolateral del pielón inferior izquierdo, y me mandé una cirugía espectacular, reimplanté los dos en caño de escopeta, le resequé el ureterocele y esto y esto y esto y del otro, y le puse una talla, y sacada la talla el chico no orinaba, y le ponía una sonda vesical y el chico andaba fantástico. Le sacaba la sonda vesical y el chico se clavaba y no orinaba, y yo decía, ay, la puta madre, ¿qué habrá pasado? Esto es una... Tenía ni idea. Entré a leer en situación de emergencia y encontré un trabajo de Harry Hendren, en honor a él, en esa época, calculen que en el año 86 esto, un trabajo de Harry Hendren donde puntualmente, parece el señor me envió a abrir ese journal, y caí en el trabajo de Harry Hendren donde documentaba complicación de reimplante en caño de escopeta con paciente con ureterocele y obstrucción urinaria. Y el tipo marcaba un dibujito espectacular de cómo se producía a través del detrusor un divertículo y ocluía el cuello vesical. Y yo dije, este me lo mandó Dios, no puede ser. Lo reoperé al paciente y ¿qué tenía? El dibujito de Harry Hendren. Es decir, que mirando para atrás, ¿qué es lo que hice yo mal? No reconstruí adecuadamente el detrusor por debajo del ureterocele, poniendo puntos invertidos, 3, 4, 5 puntos, y dejé una debilidad después de haber sacado el ureterocele. Y por esa debilidad se le metió ese divertículo que en el cuello vesical ocluía a un chico la uretra posterior. Bueno. Y fíjate, Pachi, te interrumpo ahí, fíjate, y no lo más, fíjate vos que ellos, cuando hablan de los procedimientos endoscópicos, ellos hacen 2 incisiones de cuello vesical
post-cirugía, y hacen también incisiones a nivel del meato ureteral, del reimplante, ¿no? Del correspondiente al ureterocele. O sea que es complejo, por eso es que es una cirugía que debe estar bien indicada cuando agotó otras instancias también, como dijo el Bebe. Si con instancias menores salgo adelante, ¿para qué meterme en camisa de 11 varas de una cirugía compleja que tiene sus complicaciones? Bueno, abrimos a las preguntas que tengamos. Un comentario, Pachi. Quiero decir con respecto, si uno entiende la fisiopatología o la embriología del uréter ectópico, que da lugar al ureterocele ectópico, es generalmente un uréter que entra en su lugar normal en vejiga, pierde su capa muscular en el detrusor, sigue un trayecto submucoso, mucosa vesical, mucosa ureteral, sin ninguna contención medial, pasa por el cuello y termina en la uretra. A mí me ha pasado haciendo citoretros de enhebrar el uréter ureterocele, colocar el citoretro. Quiere decir que uno pensaría, en ese uréter, no todos los uréteros ectópicos funcionan así. Está el que va por fuera totalmente de vejiga, y se ve muy bien a la mujer con incontinencia paradojal cuando va por fuera. Y está uno que termina el detrusor y sigue un trayecto en el detrusor, y ese tampoco es el ureterocele ectópico. Es decir que tiene que ser un ureterocele muy grande para afectar el detrusor, porque realmente crece dentro de vejiga. Lo que hace es que sí, dilata el cuello, porque el cuello es lo que provoca la dilatación de esto. Y porque se produce una obstrucción muy precoz del flujo de orina, en el momento que por eso hace la displasia quística del polo superior, y por eso funciona poco. Hay casos que, por supuesto, es más tardío, tal vez sea menos presión de cuello, y no hacen displasia quística. Pero creo que, teniendo ese concepto, yo no creo que todos los pacientes tengan una debilidad de detrusor determinada por el ureterocele. Cuando lo operan por abajo, sí va a tener una debilidad de detrusor. Por eso trato de evitar la cirugía vesical y le doy la oportunidad al chico de que mejore solo. Yo he visto ureterocele gigantes. Ahora, también he visto los que hacen sopapa y hay que operarlos, ninguna duda. O los que se siguen infectando después y hay que buscar una solución. Son los que entramos. Yo he tenido, le he prestado a muchos regalado fotos de ureteroceles protruyendo como quistes uretrales. Se ve por la uretra protruir. Y eso, ninguno de esos lo borré por abajo. Toda una vez hice la retiré por el superior, se metió adentro y fue desapareciendo y nunca pude hacer nada con eso. Sin embargo, cuando uno lo ve, uno trata de hacer algo con eso. Y le hace un uncapping y todo, y terminamos mal. Yo creo que lo mejor es el enemigo de lo bueno. De menos a más. No digo que no haya que entrar en vejiga, seguro. Ahora, las reconstrucciones vesicales que yo he tenido que hacer son pacientes que me han llegado después de haber sido tocado la vejiga. Y hay varios de esos. Cuando uno toca la vejiga ya es bastante difícil salir de ahí. Esa es mi opinión. Está abierto a las preguntas que quieran hacer, ¿eh? Y si son en forma dirigida, con el que quieren que le conteste, mejor. Dale, ¿quién pregunta, Roberto? Ahí en el chat, creo que es Guillermo Concha, pregunta cuál sería el abordaje prenatal de estos pacientes. Bueno, en caso de que el paciente manifieste un oligogamio severo, una megavejiga muy importante, todo el cuadro de un chico que está con neuropatía obstructiva grave, es una indicación precisa de punción vesical, o punción de ureterocele, si le gusta, punción del quiste que está ahí. Creo que en el hospital hubo un caso así, ¿no, Pachi, con Eduardo? Sí, el año hace 2 años teníamos otro caso para presentar, que no lo seleccionamos, pero que fue más o menos así. A ver, para ponerlo un poquito más esquemático y no confundir a la gente que se está iniciando, diagnóstico prenatal con dilatación bilateral y que de un lado parece tener un doble sistema. Nace la criatura, tiene globo vesical, dificultad para vaciar la vejiga. Se coloca una sonda, todo más o menos mejora, se saca la sonda y tenemos una dificultad en el vaciamiento vesical, con presencia de un ureterocele ectópico a nivel ecográfico y demás. ¿Quién le hace una citoretrografía para contextualizar más el diagnóstico? ¿Quién le hace una endoscopía directamente? O algún otro estudio. Miguel. Perdón, Pachi, que te escuché mal. ¿Me podés repetir la pregunta?
Sí, un diagnóstico prenatal de dilatación de los dos lados, ¿sí? Sí. Con un ureterocele y doble sistema de 1, y que nace globo vesical, no tiene buen vaciamiento vesical, ese cólico sonda mejora, esa sonda empeora, presencia de ureterocele que uno diagnostica que está haciendo una obstrucción infravesical. En ese paciente, ¿qué hacer? Claro, yo ahí, Pachi, yo trato en lo posible de que no operarlo a nivel, a esa edad. Es muy chico, neonatal, tal vez tenga que hacer, el 90% son mujeres, es raro que sea un varón, pero puede tratarse. Seguramente si pasa eso puede ser un unilateral gigante o puede ser también un bilateral, que es todavía es lo peor, lo más complejo. Entonces tal vez haría por ahí eventualmente una punción, a ver si intravesical de uno de ellos, para ver si con eso, al desinflarlo en ese caso, permite que orine esa chica en el periodo neonatal y esperarla un poquitito, y sí lo operaría si tengo que operarla, ahí la tendría que estudiar bien. Estamos hablando de ectópico, no ortotópico, Sí, porque sí. si fuera ortotópico, ahí por ahí uno puede hacer una heminefro, bien como describió el Bebu, y ahí capaz que aspirás desde arriba el uréter, y por ahí en eso se desinfla el ureterocele y ya tenés camino para adelante. Y si no, si tengo que realmente llegar a la cirugía, creo que ni lo opero en periodos muy precoces como neonatales, y se me complica mucho en periodos cuando ya la paciente es puberal, que tiene una pelvis ya de una adulta, y tenés que ir mucho más profundo. Entonces yo prefiero una edad intermedia para operarlo, si es posible, donde todavía tengo 3, 4, 5 años, que tengo una pelvis que todavía no entró en el estado puberal de la mujer. Con el doctor Camacho tuvimos la oportunidad de ver un chiquito en estas condiciones como presentamos, y en la endoscopía pudimos ver perfectamente el meato ureteral en el cuello vesical. Lo enhebramos e hicimos una vesicalización del orificio ureteral, es decir, lo abrimos, ¿sí? Hasta que notamos que el orificio ya quedaba en vejiga, entonces la orina que produciese el polo superior iba a terminar directamente en la vejiga, y fue bien, quedó con reflujo vesicureteral del pielón superior, y el pielón superior tenía función, y no sé si al año o los 2 años, por infecciones urinarias, terminamos haciendo una urétero baja. Claro. Evitar, para no meternos en el piso vesical y hacer un reimplante y demás, ya que en el otro no había reflujo. El otro problema por ahí también, a veces, cuando uno deja un ureterocele ectópico que se punzó con el intravesical y no se desinfló, entre comillas, para así decirlo, pero cuando llegan esa niña a la edad puberal y comienza a tener relaciones sexuales, muchas veces ahí vienen también una serie de complicaciones que las tendría igual sin el ureterocele, pero teniendo el ureterocele ectópico y demás, esas infecciones son más difíciles de tratar y son más recurrentes, ¿no? Bueno, muy bien. Les queremos agradecer a los becarios y residentes, en primera instancia, que prepararon este bibliográfico para que el análisis sea más rápido y más profundo. Y quiero agradecer a toda la gente, sobre todo el interior, que se ha conectada. Gracias, Carlitos, gracias, Ricardo, gracias a todos los que participaron. Y, por supuesto, los comentarios de los dos maestros siempre vinieron acordes a una buena revisión, y el estímulo a la gente joven, que les quede que el doble sistema te va a engañar en el diagnóstico, que el doble sistema, la mayoría son diferentes unos de otros, claro. El doble sistema tiene con mucha mayor frecuencia lo mismo que tienen los sistemas simples, ¿sí? Pero con mucha más frecuencia, y cuando sospechás un doble sistema, que vayamos despacito para no meter la pata. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes o, bueno, cuando toque.
Abrazo. Muchas gracias, Pachi, y te felicito por estos ateneos que son realmente muy instructivos y nos reúne a todos. Muchas gracias.